Por el lado del gasto ya también podemos ir viendo ese retiro gradual de los estímulos fiscales que fueron llevados adelante o aplicados el año pasado para tratar de contener la pandemia. Tenemos una caída en los ingresos totales del 1,4%, pero si uno mira hacia la derecha, la barra en rojo principalmente, donde se computan las prestaciones sociales, ¿verdad? Y ahí básicamente se registran todos los gastos relacionados a programas sociales, y esa caída se debe principalmente a la reducción gradual de los programas transitorios que fueron implementados el año pasado, como el programa Pitibó, que daba transferencia, una ayuda económica a trabajadores informales, como bien mencionó Richard. Se llegó a más de 1.500.000 personas en los momentos más críticos de la pandemia con este programa, como así también otros programas que fueron implementados el año pasado, que como decía, en un proceso ya de retiro de estos estímulos, también en la medida que la actividad económica se va recuperando, se está dando esta reducción, y eso es lo que está ayudando también a que los gastos se vayan ajustando y se vayan encaminando ya, como decía, a ese proceso de consolidación del fisco, ¿verdad? Y por otro lado también, si uno mira el primer componente, que es el de remuneraciones, ¿verdad? Prácticamente tuvo un crecimiento cero durante este año, el mes de noviembre, y ahí varias de las medidas que fueron aplicadas por el fisco a través tanto de las leyes de la ley de presupuesto que fue aprobada este año, como así también de la ley de consolidación que mencioné, se establecieron medidas de racionalización, medidas relacionadas a los contratos, a los nombramientos, aumentos salariales, etcétera. Entonces se logró ese objetivo de tratar de contener también el crecimiento de este componente sumamente importante dentro de los gastos del Estado, ¿verdad? Y aquí se da a pesar de que también, como decía, se fueron incorporando tanto el año pasado como este año el personal de blanco necesario para poder sostener todo este sistema sanitario que se vio incrementado en los últimos meses. Y aquí un poco miramos prácticamente algo parecido, ¿verdad? Como decía en el gráfico de la izquierda, también vemos en rojo lo relacionado a las contribuciones sociales, donde se registraban estos programas transitorios, que fue el principal factor que ayudó a esa caída del gasto público. Por otro lado, también vemos las remuneraciones, que se ha venido haciendo un esfuerzo de tratar de contener su crecimiento, y eso se ve de manera importante en este año, donde prácticamente hubo un crecimiento cero de las remuneraciones al personal. Y aquí, tratando de desagregar, a pesar de esta reducción que se dio en el gasto de este año, se mantuvieron o se priorizaron, no se siguieron priorizando la asignación de los recursos a los sectores claves. Ahí en barras verdes podemos ver lo relacionado al sistema de salud, ¿verdad? A pesar de esta reducción en el gasto, el sistema sanitario recibió más recursos que el año pasado, como decía, en este proceso de fortalecimiento de todo el sistema sanitario y de dotar de todos los recursos necesarios para poder llevar adelante esta contingencia generada por la pandemia. La inversión pública también, después de 2 años, como decía, donde se llegaron a niveles históricos, este año estamos volviendo a niveles más cercanos a los de prepandemia. Si bien vamos a estar cerrando seguramente este año en torno al 3% del Producto Interno Bruto de la inversión pública, se va a ir viendo ya en los próximos años una reducción para irse ubicando ya mucho más cerca, como decía, de niveles prepandemia, en torno al 2,5%, ¿verdad? No obstante, si uno mira en montos, estamos hablando aún de montos sumamente importantes. En promedio, en estos años, se ha invertido, se va a invertir en la obra pública más de 1.100 millones de dólares en promedio, muy por encima de los promedios que veíamos en años anteriores. Así que la obra pública, la inversión pública va a seguir siendo un factor o un motor sumamente importante de la actividad económica, de manera, como decía, a por un lado cerrar las brechas que tiene nuestro país en materia de infraestructura, dar mayor competitividad a nuestros productores, pero por otro lado también por el factor o el efecto positivo que tiene la inversión en la generación de empleo, y también el efecto derrame que tiene hacia otros sectores. Con relación al déficit fiscal, lo que vimos al mes de noviembre es un déficit del 2,1%, pero no obstante, hay que entender que
que mirando un poco la historia y mirando algunos datos estadísticos, cerca del 40% de los déficits de cada año se dan en el mes de diciembre. Así que este mes de diciembre puede aportar aún de manera importante al resultado fiscal. No obstante, nosotros mantenemos las estimaciones relacionadas a adecuarnos a lo que autorizó el Congreso Nacional, que es no superar el déficit del 4%. Y si hacemos una anualización a noviembre del resultado fiscal, vemos que el déficit se situaría o está situado en torno al 3,6%, pero no obstante, en base a unas estimaciones y algunos supuestos, nosotros estimamos que vamos a estar cerrando con un déficit del 3,8%. No obstante, cualquier variación que pueda haber en estos supuestos, uno de ellos es el crecimiento del Producto Interno Bruto, también obviamente va a requerir de que nosotros volvamos a revisar y podría haber un ajuste a la baja también de este indicador sumamente importante de las finanzas públicas, pero como decía, ya enmarcados en un proceso de reducción gradual. El año pasado cerramos con un 6%, este año estamos estimando un cierre del 3,8%, podría ser menos dependiendo del cambio que se pueda dar en alguno de los supuestos. Y para el año que viene ya tenemos aprobado el presupuesto para el 2022 y establece un déficit máximo del 3%. Es decir, en el mediano plazo se está cumpliendo el compromiso que ha asumido el gobierno y el Ministerio de Hacienda de ir recomponiendo las cuentas fiscales para preparar nuevamente esos cimientos de nuestra economía para poder afrontar futuros shocks que se puedan dar hacia adelante. Con relación también a la deuda PIB, ¿verdad? Estamos viendo prácticamente un crecimiento de menos de un punto porcentual entre el 2020 y el 2021. Hubo una contención importante que hizo el fisco durante este año. Prácticamente no se enviaron nuevos proyectos de inversión financiados con deuda. Entonces esto hace que la relación deuda-PIB esté relativamente estabilizada. Para la administración central estimamos cerrar en 30,6% y para todo el sector público en torno al 34,9%, ¿verdad? Como decía, prácticamente con crecimientos marginales con relación al cierre que tuvimos el año pasado.